Bienvenidos a la clase 1.11, unidad número 6 para octavo grado. Te saludo como siempre el profesor Roberto Méndez, siempre pidiéndote el apoyo de que visites mi canal, es Matemáticas Mate Roberto Méndez, que le des like a los videos. La clase de este día, características de las bisectrices de un triángulo. Recuerda que en clases anteriores determinamos que es una bisectriz. Recuérdalo ahí o ya vamos a dar un pequeño recuerdo. Muy bien. Pensemos, en la siguiente figura, BI y CI son bisectrices de un triángulo ABC. Y se cumple que ID es perpendicular a B, IE es perpendicular a BC y IF es perpendicular a CA. Aquí lo tenemos, la imagen. Demuestra lo siguiente, demuestra que ID es igual a IE es igual a IF. Eso es lo que queremos demostrar. Literal B, el segmento AI sería acá, que no se observa, también es bisectriz del mismo triángulo. ¿Cómo lo haríamos? Teníamos que recordar algunos conocimientos adquiridos anteriormente. Claro que sí, veamos. Solución. El triángulo EIB es congruente con el triángulo de IB por criterio 1 de congruencia de triángulo rectángulo, ¿recuerda? Entonces, ID y IE son iguales por congruencia 1. El triángulo CIE es congruente con el triángulo CIF por criterio 1 de congruencia de triángulo rectángulo. Recuerda que importante es saber utilizar la congruencia de triángulo. En este caso, rectángulo, el triángulo rectángulo. Entonces dice que IE es igual a IF por la congruencia 2, por la congruencia que es la segunda afirmación. Por tanto, ID es igual a IE es igual a IF. ¿Por qué? Por las dos aseveraciones que tenemos en la parte superior. Por dos congruencias que se dan ahí, la 1 y la 2. En el literal B, para demostrar que el ángulo IAF es igual al ángulo IAD, se necesita demostrar que el triángulo FIA, que sé que está aquí, FIA, acá FIA, ángulo FIA, correcto, que está aquí en la parte inferior, es igual al ángulo IAD. Se necesita demostrarlo. Entonces, literal B, en el triángulo FIA y el triángulo DIA, ID es igual a F. IA es compartido por ser el literal A y por construcción. Ahí lo tenemos. El segmento que nos hace falta, IA. Aquí lo que queremos es demostrar eso, ¿verdad? Que el ángulo A, que es aquí FAI, y el DAI, que está en la parte superior acá, es compartido porque tienen una misma medida porque son cortadas por la bisectriz. El triángulo FIA y el triángulo DIA por criterio de congruencia de triángulo. Mira qué importante saber manejar las congruencias de triángulo, en este caso siempre de triángulo rectángulo. Y llegamos a lo que queríamos mostrar, que el ángulo IAF y el ángulo IAD son de la misma medida. Por lo tanto, al llegar a esta conclusión, demostramos que AI, que es lo que no teníamos acá, el segmento AI es bisectriz del triángulo ABC. ¿Okay? Muy bien. Comprende. El punto I donde se intersectan dos bisectrices de un triángulo se conoce como incentro. La distancia del incentro a cualquiera de los lados de un triángulo es la misma. La distancia de la longitud del segmento trazado desde el punto I perpendicular a un lado de un triángulo. Además, la tercera bisectriz también debe pasar por el punto I, es decir, las tres bisectrices se intersectan en donde, en el punto llamado incentro. Este es el incentro. Y todas las bisectrices pasan por ese punto. Con tu maestro lo puedes hacer con la utilización de un compás, trazar las tres bisectrices, las tres pasan por un punto llamado incentro y luego puedes dibujar una circunferencia y te quedará de esa misma forma que está la figura. Aquí tenemos otra. Este es el punto donde pasan las tres bisectrices. Comprueba utilizando un triángulo de papel que las tres bisectrices de un triángulo se intersectan en un mismo punto llamado incentro. Mira qué fácil. Dobla cada ángulo de papel por la mitad.
marca el punto donde se intersectan las tres bisectrices y dibuja la circunferencia. Hagamos. Yo tengo este triángulo. ¿Qué voy a doblar? Por la mitad. Aquí hacia arriba. Ya tengo la mitad. Luego, ¿qué hago? Vuelvo a doblar otra vez hacia el lado superior y aseguro los dobleces. Luego lo voy a abrir y observa, las bisectrices están dibujadas y esta parte central es el incentro. Y de ahí podemos trazar una circunferencia. Lo puedes hacer en clase con tu maestro. Observa que si el incentro equidista de los tres lados, es posible trazar una circunferencia cuyo radio sea igual a ¿qué? A la distancia del incentro a alguno de los lados. Muy bien. Ahí lo tenemos, la circunferencia que podemos trazar. ¿Y lo vamos a hacer en clase? Claro que sí. Dicha circunferencia se conoce como circunferencia inscrita. Cuadernos de ejercicio recordando la clase anterior. En los siguientes enunciados investiga si la condición A es necesaria o suficiente para B. Ya hicimos varios. Tenemos la condición A, la condición B, literal B, condición A, condición B. Demuéstralo haciendo el análisis como lo hicimos en la clase anterior. Muy bien, resuélvelo tú. Otro más. Con la ayuda de una regla y un compás, dibuja un triángulo cualquiera y etiqueta sus vértices con la letra ABC. Construye las tres bisectrices del triángulo. Comprueba sobre el triángulo construido que se cumple la siguiente propiedad. Los puntos de la bisectriz equidistan de los lados del ángulo. Lo que te decía que podemos hacer en clase utilizando un compás y también un estuche de geometría completo porque necesitamos el transportador para poder dividir en dos partes los ángulos. Ahí lo tenemos. Esa es la manera que tenemos que hacer ese dibujo. La parte central se llama incentro. Veamos y lo va a quedar de esta manera la solución. Así que lo vamos a hacer en clase. En el triángulo ABC, el ángulo A es 58. ¿Cuánto mide el ángulo BDC? Donde D es el punto de intersección de las bisectrices de los ángulos B y C. Resuélvelo tú. Llegamos al final de la clase. Oriéntate bien en el video, también lo comprendo y envía el reporte de tu trabajo.